inmersiones profundas, donde uno bajaba por las escaleras y venía bautizado por inmersión. Algunos de los relieves y algunas de las pinturas que tenemos de ese periodo temprano, si vamos a Rusia, por ejemplo, aquí tenemos el bautismo del rey ruso Vladimir el Grande, una pintura de eso, por la iglesia primitiva bizantina. Hoy la iglesia ortodoxa es un vestigio de eso. También vemos su bautismo por inmersión. Y aquí hay un relieve temprano donde Cristo está siendo bautizado en un fresco de África. Y allí lo tienen también de pie bajo el agua. Y el agua llega hasta su cintura. Así que, ¿de dónde sale este bautismo infantil? Si la Biblia habla sobre el bautismo por inmersión. Y si la Biblia dice, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Puede un niño creer con todo su corazón? ¿Puede un infante tomar una decisión, sí o no? ¿Quién toma la decisión por el niño? Los padres hacen la decisión por el niño. Y el niño que no puede tomar una decisión aún, que no tiene la capacidad de comprender, viene cubierto por los padres. El Nuevo Testamento dice, Pablo dice, que si usted tiene un matrimonio, y cuando solo una de las personas en este matrimonio está en Cristo, entonces el marido es santificado por la fe de la esposa, o la esposa es santificada por el esposo, y demás que dice, vuestros hijos serían inmundos. 1 Corintios 7:14, texto fascinante. En otras palabras, cuando vemos a los bebés y a los niños pequeños, la responsabilidad de su conducción y su crecimiento y de su capacidad final para tomar una decisión por sí mismos, esta responsabilidad cae sobre los padres. Y Jesús, ¿qué hizo Él con los pequeños? Los bendijo. Él dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y Él los bendijo. Y reprendió a los discípulos cuando trataron de impedir que los niños vinieran a Él. Pero este bautismo infantil no es bíblico. Viene de un rito antiguo, viene de Babilonia. Porque los niños eran dedicados por medio de ese sistema en la antigüedad. Incluso tomaban niños en algunos ritos y sumergían a todo el niño, pero a la mayoría solo le hacían una infusión o lo aspergían. En el sexto siglo después de Cristo tenemos la introducción del bautismo infantil. Ahora, el dios Jano, que era el de la doble cabeza, el que mira adelante y hacia atrás, tenemos lo mismo en el águila de las dos cabezas, que es de donde viene, nació 2 veces. El agua bendita era usada para los bautismos y se creaba tomando una antorcha del altar y sumergiéndola en el agua, que después se convertía en agua bendita. Y hoy es el mismo tipo de cosas. Toman a una vela en algunos ritos desde el altar y la sumergen en el agua y simboliza el dios Sol sumergiéndose en las aguas de la matriz para renacer como Horus, el Salvador. Así es que es de allí de donde proviene este ritual y de donde proviene el agua bendita. La siguiente maldición fue pronunciada sobre los desertores de la Iglesia Católica. Que el Hijo que sufrió por nosotros lo maldiga. Que el Espíritu Santo que sufrió por nosotros en el bautismo lo maldiga. Sea maldito aquel que dice que los adultos deben de ser bautizados. Ese es el libro History of Romanism, la historia del romanismo, página 510. Así que Roma introdujo el bautismo infantil para entrar en armonía con los antiguos ritos paganos. Ahora, a propósito, puede ver en realidad de dónde esto origina.
Porque en el rito pagano, el Espíritu Santo y Horus, el dios Horus, son una misma entidad. Juno, la paloma, era el símbolo del aspecto femenino de la deidad, de modo que si considera el culto luciferiano, entonces Lucifer es a la vez hombre y mujer, Juno y la paloma, y también es considerado como el Espíritu Santo. Eso lo leemos en los libros de Alice A. Bailey, y lo que es interesante aquí es que dice, porque todos son uno, que el Espíritu Santo que sufrió por nosotros en el bautismo, que lo maldiga. ¿Sufrió el Espíritu Santo en el bautismo de la Biblia, sí o no? No. El Espíritu Santo descendió suavemente como paloma sobre Jesús. ¿Quién era el que iba a sufrir y morir? Jesús iba a sufrir y morir. Y ciertamente el bautismo que tuvo lugar no refleja este bautismo, pero refleja el sumergimiento y la muerte del Dios Sol, pero no de Jesucristo. Así que la maldición del catolicismo romano, con la que uno está maldito, si usted representa el bautismo de adultos, nos dice de dónde viene. El cardenal James Gibbons, la fe de nuestros padres, respondió a esta pregunta. Por varios siglos, después del establecimiento del cristianismo, el bautismo fue conferido por inmersión. De manera que Roma lo admite, que la inmersión total era la forma en que el bautismo tomaba lugar. Pero desde el siglo XII, la práctica del bautismo por infusión, eso es derramar el agua sobre la frente, ha prevalecido en la Iglesia Católica, ya que esta manera es llevada a cabo con menos inconvenientes que el bautismo por inmersión. ¿Tiene eso sentido? Esto no tiene sentido para nada. Juan 3:3 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver al reino de Dios. Así que este nacer de nuevo representa una muerte y una resurrección. Y el bautismo representa esa muerte y esa resurrección, la que nosotros experimentamos en Cristo. No fue sino hasta el concilio de Ravenna, en el 1311 después de Cristo, que el rociar y el derramar agua fueron oficialmente aceptados como teniendo una validez al igual de la inmersión en el rito del bautismo. Así que los ritos paganos fueron introducidos suavemente, y hoy en día allí están arraigados, y si no los sigue, entonces usted está bajo maldición. Así que, como con todas las doctrinas extrañas que tenemos en el mundo cristiano de hoy, tenemos que ir a Roma para encontrarlas. Este sistema en que la Iglesia y el Estado trabajan en conjunto para lograr una forma unitaria de religión, que será la adoración última del ángel con la antorcha, el caído, Lucifer. Bien, Roma es muy impresionante, muy espectacular. Esta es la estatua de Moisés, que fue esculpida por Miguel Ángel, y tiene un pequeño corte en la rodilla, y nos dicen que Miguel Ángel miró a la estatua y dijo que era perfecta, y luego le arrojó el cincel y le dijo, ¡levántate! Y por supuesto no se levantó, solo recibió un pequeño corte en la rodilla. Eso es la historia. ¿Será verdad o no? No sé. El gran Pontifex Maximus, Pontífice Máximo, el gran constructor de puentes para tomar el lugar de Jesucristo, el que es el puente entre el cielo y la tierra, ciertamente no es él, el Pontífice Máximo, sino es Jesucristo. Así que con todos esos sistemas, nosotros encontramos que Roma es quien está detrás de todo. Y es la que está recibiendo los elogios y la adoración hoy. Se afirma que
el bautismo infantil trae al niño a la familia de Dios. Y luego ellos afirman que este es el nuevo pacto que cubre a toda la familia. El bautismo es una consecuencia de la aceptación de Jesucristo como su Salvador personal, de haber aprendido todos los preceptos de Cristo, de haberlos aceptados y de estar conscientes de que somos pecadores viviendo en transgresión a la ley de Dios y que nuestra única esperanza es que esta mancha sea lavada en la sangre del Cordero y luego de caminar en armonía con Cristo en su poder por medio de Él. De eso es lo que se trata. Y los niños simplemente no pueden hacer eso. He aquí una fuente infantil que encontrarán en el Vaticano. No hay espacio para inmersión allí. La Biblia dice en Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuántos bautismos tenemos allá en el mundo? Muchos diferentes ritos del bautismo. Algunos bautizan por inmersión. Por ejemplo, los bautistas, bautizan por inmersión. Otros practican el bautismo infantil rociando. Otros practican el bautismo infantil por infusión. Otros no practican el bautismo con agua, pero afirman solo un bautismo espiritual. Algunos practican el bautismo por inmersión sumergiéndose una vez. Otros practican el bautismo por inmersión sumergiéndose 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y algunos practican el bautismo por inmersión 7 veces. ¿Cuál de esos está en lo correcto? La Biblia dice, hay un Señor, una fe, un bautismo. Seguro, tendría que ser muy simple resolver el problema. Uno tiene que ir a la fuente de referencia. ¿No es eso correcto? ¿Y cuál es la fuente de referencia? La Biblia. Entonces, ¿por qué la gente no toma la norma de la Biblia, sigue los dictados de la Biblia, y entonces alcanzaremos tener un solo bautismo? ¿Correcto? ¿Cuántas veces dice que Jesús fue sumergido bajo el agua? Una vez. ¿Dice en algún lado que el eunuco se sumergió un par de veces? ¿Sí o no? No. Así que debería ser posible tener solo un rito. De hecho, cualquier doctrina en la Biblia tendría que ser discernida siguiendo el mismo método. Si una iglesia dice que esta es la manera y otra dice que esta es la manera y otra dice no, esa es así la manera, y las iglesias se están dividiendo todo el tiempo sobre esos asuntos, seguramente que deberíamos de poder ir a la palabra de Dios y decir, bueno, eso es lo que la palabra dice, hagámoslo de esa manera. Y si puede encontrar una iglesia que dice, esto es lo que la palabra dice, hagámoslo, en cada uno de los aspectos, bueno, entonces tendrá un Señor, una fe, un bautismo. Pero desafortunadamente no vivimos en un mundo así. Entonces echemos un vistazo al simbolismo del bautismo para que podamos ver lo que realmente implica. Primera de Pedro 3:21. Y esta agua simboliza el bautismo. Ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Nos salva por la resurrección de Jesucristo. Así que cuando usted es bautizado, ¿qué está usted conmemorando? La resurrección de Cristo. Ahora, el mundo cristiano dice, recuerda la resurrección de Cristo haciendo ¿qué? ¿Observando qué? Observando el domingo. ¿Eso no es bíblico? Eso no es bíblico. Usted conmemora la resurrección de Jesucristo mediante la participación en el bautismo. ¿Y saben qué? La Biblia nos dice algo interesante. Nos dice, uno es bautizado, resucita y es bautizado en Cristo. Instituyó Jesús también un mini bautismo para recordarnos de este evento. Sí.
Él introdujo el lavado de los pies. Y Él dijo, haced esto todas las veces que hacéis esto, hacedlo en memoria de mí. Haced lo que os dijo. Bienaventurados seréis si las hiciereis, esas cosas. El lavado de los pies es un mini bautismo que nos recuerda del lavado del bautismo, del renacimiento que tuvimos. En un sentido, usted va por la vida y recoge un poco de polvo por aquí y un poco de polvo por allá, y en el solemne rito de la comunión, cuando usted participa en el cuerpo y en la sangre de Cristo, entonces el lavado de pies forma parte de ello. Y la Biblia dice claramente que tenemos que hacer esto. Bendito, bienaventurados seréis si las hiciereis. Muy pocos lo hacen ahora ya.